El día comienza, y con él, la elección entre la luz y la oscuridad. La oración de la mañana no es solo un ritual, sino un compromiso con uno mismo. Hoy no seré instrumento del mal. El miedo nos paraliza, pero la conciencia nos libera. En este momento de quietud, cuando el mundo aún no ha irrumpido con sus exigencias, reflexionamos sobre cómo nuestras acciones, incluso las más pequeñas, pueden ser guiadas por el bien. Al abrir los ojos cada mañana, nos encontramos en ese espacio sagrado entre el sueño y la vigilia, donde todo parece posible y las decisiones aún no han sido tomadas. Es en este instante cuando tenemos la oportunidad de alinear nuestro corazón con algo más grande que nosotros mismos. El mal rara vez se presenta como una fuerza evidente y monstruosa. Más bien, se insinúa en los detalles, en esos momentos en que justificamos un comentario hiriente, una omisión deliberada o un acto de indiferencia. Por eso, la verdadera batalla no está en lo externo, sino en esa voz interior que nos susurra. Hoy, elige diferente. El miedo es quizás el mayor aliado de la oscuridad. Cuando tememos demasiado, nos volvemos capaces de acciones que nunca creímos posibles. El miedo a ser lastimados nos endurece. El miedo a lo desconocido nos hace desconfiar. El miedo al dolor nos convence de que es mejor no arriesgarse a amar. Pero la oración de la mañana, cuando es genuina, rompe esas cadenas. No es una fórmula mágica, sino un recordatorio. No dejes que el miedo dicte tus pasos. Y así, con esa determinación silenciosa, comenzamos el día no desde la defensiva, sino desde la confianza en que hay un bien mayor actuando, incluso cuando no lo vemos. Las pequeñas decisiones construyen nuestra vida. Un gesto de paciencia con alguien que nos irrita, una palabra amable donde podríamos haber guardado silencio, un instante de perdón cuando el rencor pide espacio. Estos actos, aparentemente insignificantes, son los que van tejiendo una realidad distinta. La maldad no se vence con grandes discursos, sino con la firmeza de quien cada mañana se levanta y dice: «Hoy seré luz, aunque sea en lo mínimo». Y al final del día, cuando el cansancio llega y repasamos lo vivido, no son los grandes triunfos ni los fracasos estruendosos los que definen quiénes somos, sino esos momentos casi imperceptibles en que elegimos ser mejores. La oración de la mañana entonces se convierte en un eco que nos acompaña. No fuiste perfecto, pero tampoco fuiste instrumento del mal. Y eso, en un mundo tan lleno de sombras, ya es una victoria. Mañana, al despertar, la elección estará allí nuevamente, fresca y llena de posibilidades. Solo hace falta recordar que la luz, por tenue que parezca, siempre vence a la oscuridad, cuando se le da espacio para brillar. Antes de temer al mal externo, debemos enfrentar lo que llevamos dentro. Ese egoísmo que disfrazamos de pragmatismo, la indiferencia que justificamos como «no es mi problema», el odio que camuflamos bajo el disfraz de opiniones firmes. En lo cotidiano, en esos gestos aparentemente insignificantes, es donde el mal echa raíces. Cuando lanzamos una mirada de desprecio al que piensa distinto, cuando compartimos ese chisme sin mala intención, cuando pasamos de largo ante alguien que necesita ayuda, estamos alimentando una sombra que luego nos sorprende al crecer. La oración matutina, en su honestidad más cruda, se convierte entonces en un espejo incómodo. Señor, que yo no sea el dolor del otro. Hay una mentira peligrosa que nos repetimos. Yo no soy malo, porque nunca he hecho nada realmente grave. Pero la verdadera medida de nuestra bondad no está en lo que evitamos hacer, sino en lo que positivamente elegimos construir cada día. Ese compañero de trabajo al que deliberadamente ignoramos porque nos cae mal, ese familiar cuyos errores recordamos con placer disimulado, ese desconocido al que juzgamos por su apariencia antes de conocer su historia, en estos microgestos se esconde la semilla de lo que luego lamentamos como
el mal en el mundo. La hipocresía más dañina es aquella que nos convence de que nuestras pequeñas crueldades no cuentan. Por las mañanas, cuando el silencio todavía permite escuchar, la propia conciencia, surge la oportunidad de desarmar estos mecanismos. No se trata de un examen angustioso, sino de una mirada serena que reconoce: sí, a veces también contribuyo al dolor. Ese reconocimiento, lejos de debilitarnos, nos devuelve el poder de cambiar. La oración se transforma entonces en un acto revolucionario de autenticidad, donde en lugar de pedir protección contra los males externos, pedimos valor para enfrentar nuestras propias sombras. Que hoy mis palabras no hieran, que mis silencios no excluyan, que mis acciones no dañen. Los grandes males históricos nunca comenzaron con actos monumentales, sino con la acumulación de pequeñas complicidades cotidianas. Lo mismo ocurre con el bien. Cada vez que optamos por comprender en lugar de juzgar, por callar en lugar de criticar, por acercarnos en lugar de rechazar, estamos construyendo diques invisibles contra la marea de maldad. La verdadera espiritualidad no está en las grandes declaraciones, sino en esta artesanía discreta del carácter que se ejerce en lo concreto. Al final, descubrimos que el antídoto más poderoso contra el mal no son las grandilocuentes batallas contra fuerzas externas, sino el coraje de enfrentar lo que hay en nuestro propio corazón. La oración que pide no ser dolor del otro termina transformándose en un compromiso activo. Ser alivio donde hay angustia, puente donde hay abismos, luz donde hay confusión. Y así, sin aspavientos, vamos tejiendo una red de bondad que, aunque nunca aparezca en los titulares, es lo único que realmente puede cambiar el curso de las cosas. Mañana, al despertar, la elección volverá a estar ahí, simple y profunda, como el primer rayo de sol. El miedo excesivo es un veneno que distorsiona nuestra visión del mundo. Cuando permitimos que el terror se apodere de nuestro corazón, terminamos convirtiéndonos en aquello que tanto tememos. Personas agresivas que atacan primero por miedo a ser atacadas. Almas desconfiadas que ven traición en cada esquina. Seres endurecidos que justifican su crueldad como autodefensa. La historia está llena de ejemplos cotidianos donde el pánico ha llevado a buenas personas a cometer actos que jamás hubieran imaginado. Padres que alejan a sus hijos de personas diferentes por prejuicios infundados, vecinos que difunden rumores por temor a lo desconocido, sociedades enteras que construyen muros en lugar de puentes. El miedo, cuando se desborda, no nos protege. Al contrario, nos convierte en cómplices del mismo mal que queríamos evitar. En este laberinto de temores, la compasión emerge como la luz que nos guía hacia la salida. No se trata de una ingenuidad peligrosa, sino de una valentía práctica. La decisión consciente de ver más allá de nuestras aprensiones. Cuando rezamos, que yo vea tu amor donde esperaba enemigos, estamos pidiendo la gracia de romper ese círculo vicioso donde el miedo genera más miedo. Es en los gestos más simples donde esta transformación cobra vida. Darle el beneficio de la duda a quien nos ha fallado antes, ofrecer una sonrisa a quien parece hostil, escuchar con paciencia a quien piensa distinto. Cada acto de confianza, por pequeño que sea, es un triunfo sobre la parálisis que el miedo impone. Lo paradójico es que la compasión resulta ser mucho más protectora que todas nuestras barreras defensivas. Cuando dejamos de ver al otro como una amenaza potencial y empezamos a reconocer en él a alguien tan vulnerable como nosotros mismos, algo mágico ocurre. Nuestros miedos pierden su poder. La oración se convierte entonces en un acto de alquimia espiritual, transformando el plomo de nuestros temores en el oro de la conexión humana. No es que los peligros desaparezcan, sino que dejamos de darles el control sobre nuestras decisiones. En las mañanas, cuando el mundo aún está en calma, tenemos la oportunidad de sembrar esta semilla de compasión en nuestro corazón. No
es un sentimiento que surja espontáneamente. Es una elección que hacemos una y otra vez, especialmente cuando todo en nosotros grita que debemos protegernos. La verdadera fortaleza no está en las murallas que construimos, sino en la capacidad de mantener el corazón abierto incluso cuando hemos sido heridos. Que yo vea tu amor donde esperaba enemigos no es una declaración de debilidad, sino el grito de batalla de quien ha decidido que no será el miedo quien escriba su historia. Y así, día tras día, vamos descubriendo que los enemigos que tanto temíamos eran, en gran medida, sombras proyectadas por nuestro propio corazón asustado. No basta con rechazar el mal. La auténtica transformación comienza cuando cultivamos activamente su opuesto. Cada amanecer nos brinda la oportunidad de ejercitar esta práctica espiritual que va más allá de las buenas intenciones. La oración activa, ese sencillo acto de bendecir mentalmente a alguien al despertar, opera un cambio sutil pero profundo en nuestra percepción. No se trata de palabras vacías, sino de un reajuste interno donde elegimos ver lo sagrado en el otro, antes de que los conflictos del día nublen nuestra mirada. Este ejercicio matutino nos prepara para encontrar rostros de Cristo donde antes veíamos solo adversarios. Los gestos concretos son la encarnación tangible de esta transformación interior. Ayudar sin aspavientos, sin esperar reconocimiento, convierte la bondad en un lenguaje silencioso que trasciende las palabras. Es el café preparado con cuidado para quien tiene un día difícil, la escucha paciente al que necesita ser oído, el pequeño sacrificio que pasa desapercibido. Estos actos cotidianos tejen una red invisible de gracia que sostiene el mundo cuando todo parece desmoronarse. La verdadera espiritualidad no reside en las grandes declaraciones, sino en estos momentos donde el amor se hace carne en lo ordinario. La protección espiritual auténtica no se construye con muros de miedo, sino con los cimientos de una fe activa. Cuando usamos la confianza en lo divino como escudo, dejamos de reaccionar desde la defensiva y empezamos a actuar desde la plenitud. Este enfoque transforma nuestra energía. En lugar de gastar fuerzas imaginando amenazas, invertimos nuestra vitalidad en crear conexiones significativas. La oración se convierte entonces en una armadura ligera que nos permite movernos por el mundo con agilidad espiritual, protegiéndonos sin aislarnos. La maldad puede ser una elección momentánea, pero la bondad requiere práctica constante. Como cualquier disciplina valiosa, al principio exige conciencia y esfuerzo, hasta que gradualmente se convierte en nuestra naturaleza segunda. Los hábitos matutinos son particularmente poderosos porque dan tono a todo el día. Cuando comenzamos con un acto deliberado de bondad, aunque sea pequeño, establecemos un patrón que tiende a perpetuarse. La repetición diaria de estos gestos va tallando en nosotros un carácter que, cuando lleguen las pruebas mayores, responderá casi por instinto desde lo mejor de nuestro ser. Esta práctica transformadora tiene un efecto acumulativo. Cada bendición silenciosa, cada ayuda discreta, cada acto de confianza fortalece un músculo espiritual que con el tiempo se vuelve fuerte y ágil. Lo que al principio requería determinación consciente, gradualmente fluye con naturalidad. Así, sin darnos cuenta, vamos convirtiéndonos en personas para quienes el bien no es una excepción heroica, sino el ritmo normal de la existencia. Y en este proceso, descubrimos el secreto paradójico, que al dar nos enriquecemos, al bendecir somos bendecidos, y al proteger con amor encontramos la verdadera seguridad. Cada mañana que comienza con perdón, gratitud y acción consciente, lleva en sí el poder de romper cadenas invisibles. No se trata de grandes gestos dramáticos, sino de esa quieta determinación con que se aparta una cortina para dejar entrar la luz. El perdón matutino. Primero hacia uno mismo, luego hacia los demás. Es como desatar nudos que apretábamos sin darnos cuenta durante la noche. No significa olvidar o justificar,
sino elegir no llevar ciertos pesos en el viaje del nuevo día. La gratitud, por su parte, actúa como un imán que atrae lo mejor de lo que nos rodea, enseñándonos a ver la abundancia donde antes solo veíamos carencia. Y la acción, ese paso concreto hacia adelante, por pequeño que sea, impide que nos quedemos atrapados en la inercia de los pensamientos. La oración final del día: que mi jornada no esté marcada por lo que temí, sino por el amor que sembré, funciona como un tamiz espiritual. A través de ella filtramos las experiencias vividas, separando lo esencial de lo accesorio. Quizás hubo contratiempos, malentendidos, momentos de frustración, pero ¿dónde estuvo presente el amor? ¿En qué instante logramos ser canales de bondad a pesar de todo? Este examen no pretende ignorar las dificultades, sino recordarnos que nuestra verdadera huella en el mundo no se mide por lo que evitamos, sino por lo que creamos. El desafío de mañana despierta y repite, pero esta vez, cree de verdad, toca el núcleo de la transformación espiritual. Muchos hemos recitado palabras hermosas por costumbre, repitiéndolas como quien pronuncia un conjuro mágico sin fe en su poder. La invitación es a cruzar ese umbral donde las palabras dejan de ser fórmulas y se convierten en convicciones vivas. No es cuestión de autoengaño, sino de darle a la semilla de fe el tiempo necesario para echar raíces. Los primeros días puede sentirse como un acto de voluntad, hasta que poco a poco algo en nuestro interior empieza a cambiar, casi imperceptiblemente. Esta práctica diaria va tejiendo una nueva narrativa para nuestras vidas. Donde antes veíamos un mundo hostil, comenzamos a distinguir oportunidades para ejercer la compasión. Las personas que nos parecían amenazas se revelan como almas heridas que necesitan exactamente lo que nosotros necesitamos: comprensión, paciencia, una segunda oportunidad. El milagro no es que el mundo exterior cambie de la noche a la mañana, sino que nuestra manera de habitarlo se transforma, y con ello, nuestro poder para incidir en él. Al cerrar los ojos por la noche, ya no somos exactamente los mismos que los abrimos por la mañana. Algo sutil pero profundo se ha movido en nuestro interior. Y cuando el nuevo día amanezca, volveremos a empezar, no por obligación, sino porque hemos vislumbrado la verdad más revolucionaria: que el amor no es un sentimiento pasajero, sino un verbo concreto que se conjuga en presente, una y otra vez, hasta que se convierte en nuestra lengua materna. Mañana repetiremos el ritual, pero con una diferencia casi imperceptible. Creeremos un poco más, dudaremos un poco menos, y el círculo de luz se irá expandiendo.